tal, querida iglesia? ¿Cómo estamos en esta oportunidad? ¿Estamos despiertos o no? Dele la mano a la persona que está al lado, dígale bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí, qué bendición. Damos un saludo también a los que están ahí en la pantalla, los que están en alguna de nuestras sedes, los que nos escucharán por la radio o nos verán por la televisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Qué bendición es poder estar aquí. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios ya ha estado hablando a nosotros. Él ya ha estado moviéndose de una manera especial el día de hoy. Y ahora le vamos a pedir al Espíritu Santo que al abrir la palabra revelada sea llegando allí a las áreas de nuestra mente, de nuestro corazón, que solamente Él puede llegar. Oremos. Dios, gracias porque tú estás aquí. Pedimos, oh Dios, que al abrir tu palabra inerrante, relevante para nuestra vida, la podamos digerir de manera práctica y podamos entender los principios que en ella yacen para que nuestra vida sea una vida productiva, creciente y que lleguemos a la madurez de tu Hijo Cristo, que podamos crecer el día de hoy de acuerdo a lo que dice tu palabra. Usa este tiempo, Señor, disipa cualquier distracción, cualquier pensamiento negativo, cualquier circunstancia difícil. Oh Dios, lo ponemos delante de ti y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable el día de hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Qué bendición, me gustó ese amén de ese niño. ¿Cuántos de ustedes han tomado el lugar de otros? Es decir, por ejemplo, a alguien le tocaba hacer algo y usted le tocó hacerlo porque el otro no apareció o quizás lo dejó embalado, como decimos en mi país, le tocó a usted hacerlo. ¿A cuántos les ha pasado eso? A ver, levante la mano. O quizá otros han tomado su lugar. Probablemente le tocaba a usted hacer algo y gracias a Dios que llegó otra persona que usualmente lo hacía y entonces lo hizo por usted. El ser sustituto o el sustituir a alguien o el ser sustituido es algo especial. Porque no lo íbamos a hacer nosotros o no estábamos esperando que lo hicieran por nosotros, pero es algo muy especial. El día de hoy seguimos en nuestra serie de sermones que hemos titulado Atrapado, la vida complicada de David. Y hemos estado estudiando durante el verano la vida de este personaje bíblico y estamos extrayendo algunos principios, algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de sermones. Y vamos particularmente a hablar de este tema, atrapado en una mala situación. Atrapado en una mala situación. ¿Cuántos han estado en una mala situación? Creo que muchos de nosotros vimos el primer mensaje con este título. Usted dice, ya vimos ese título. Sí, lo vimos hace algunas semanas, pero vamos a ir a la parte 2 después de algunos capítulos que ya hemos leído acerca de la vida de José. Sabemos que Dios de alguna manera, Él transforma las cosas para bien. Sabemos que en el beneplácito de su voluntad, Él coordina todo de acuerdo a su voluntad para nosotros. Y aunque las cosas parezcan mal, aunque parezca que nosotros no podemos hacer las cosas bien, aunque parezca de que las cosas no van a salir bien, Dios sigue teniendo propósitos con nosotros. Eso le pasó a José. Recordemos un poco, José fue vendido por sus hermanos. Después de ser vendido, fue llevado a la casa de Potifar. La esposa de Potifar quiso acostarse con él, él fue fiel a Dios y le dijo que no. Fue puesto en la cárcel después de haber estado en la cárcel un tiempo. El Señor siempre estuvo con José, la gracia, el favor y la bondad de Dios estuvieron sobre José. Y entonces el Señor le da la mayordomía, ese principio en la cárcel. Un día interpreta un sueño al copero y al panadero. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted de eso o no se acuerda? Ya no se acuerda, pero si no se acuerda, está ahí en la narrativa bíblica en Génesis. Resulta, pasa y acontece que él interpreta ese sueño y él le dice, bueno, cuando yo esté allá me acordaré de ti. Pasan unos 2 años, después de esos 2 años nadie se acuerda de José. En el vagón de los recuerdos y del olvido está José ahí en la misma situación en la cárcel. Y un día se acuerdan de él porque el faraón tiene un sueño que le irrumpe el sueño totalmente, que le quita la paz, que le irrumpe la paz. Y entonces se recuerdan de José, Dios se acuerda siempre de sus hijos. José viene, interpreta el sueño tenía que ver con la hambruna, 7 años de hambruna.
que vendrían, pero vendrían primero 7 años de abundancia. Y entonces José pasa literalmente de la cárcel, de la celda, a ser el segundo al mando en Egipto. Nos damos cuenta que sus hermanos después de algún tiempo vienen, y vienen porque ellos tienen hambruna, porque había hambruna en la tierra, y entonces vienen por primera vez. Recordemos que José se siente mal, los reconoce, ellos no lo reconocen a él. Yo no sé cómo se vería José, hablaba otro lenguaje, tenía otra cultura, no se dieron cuenta que era José. José pone algo en la boca de los costales de ellos tienen que regresar después de algún tiempo, en fin, usted sabe la historia. Y aquí nos vemos en la segunda vez que ellos vienen, y en el capítulo 44 de Génesis, el libro de los comienzos, del versículo 18 al versículo 23, vamos a comenzar a leer la narrativa bíblica y de allí vamos a extraer algunos principios. Está ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judá, el hermano de José, se acercó a él. ¿A quién? A José. Y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo amaba. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, entonces su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Que Dios bendiga su palabra. Recordemos que José no había terminado con las lecciones que deseaba enseñarle a sus propios hermanos sin que ellos supiesen. Él estaba convencido de que ellos quizá habían cambiado un poco, pero quería probarlos. Entonces era evidente que su honestidad era un poco cuestionable debido a que lo habían vendido a él por poco dinero. Y entonces José los está probando una vez más. Jacob, el padre de José, padre de estos hombres, había encomendado a Benjamín a su cuidado y había llegado a salvo, pero también transcurrido el tiempo, entre sus viajes, dejó sugerirse al padre que estaba dispuesto a partir. Y quizás Judá dice: pues yo puedo responder por mi hermano. Entonces le dice: no podemos regresar allá a ver a este hombre si no llevamos a mi hermano menor. Ya nos dijo. El padre le dice: pero ¿por qué le dijiste? Y él dice: pero nos preguntó acerca de la familia. Recordemos un poco la narrativa bíblica. Entonces, para lograrlo en este contexto, instruyó al mayordomo José por segunda vez que volviera a poner el dinero en cada uno de la boca de su costal, pero en el que pertenecía a Benjamín hizo poner la copa de plata personal que él usaba. Ahora, la copa de plata personal estaba siempre relacionada porque decían que esa copa le ayudaba a él a interpretar sueños. Sabemos que no es así, pero sabemos que la cultura en Egipto era diferente, una cultura pagana, y estaba un poco de misticismo revuelto allí, y la copa tenía un significado muy especial. Cuando la caravana hubo partido, dice la palabra de Dios que el mayordomo va al encuentro de ellos para acusarlos. Y ellos le responden diciendo: nosotros no hemos robado nada, y si alguno de nosotros ha robado a alguien, algo que muera, y nosotros seremos siervos. Ellos estaban convencidos de que no habían robado nada. Resulta, pasa y acontece que la narrativa bíblica nos dice que sí encontraron no solamente allí todo en las bocas de los costales, sino que encontraron la copa en la boca del costal de Benjamín. Imagínese usted, usted ha planeado algo en su vida y no le sale como usted ha planeado. Usted está convencido en su vida de que todo va bien y de repente encuentran algo en su vida que no va bien. Ese es el sentimiento de estos hermanos. Se postraron, entonces vinieron y se postraron a José,
y con profunda agonía, incapaces de defenderse, comienzan a decir: Dios ha hallado la maldad en sus siervos. Parecía como si José hubiese transado a sus hermanos, pero lo que estaba haciendo aquí era probarlos una vez más. Esto le brindaba la oportunidad de salir libres del castigo. Él les dice: pues que se vayan todos y que me dejen al culpable. Eso era misericordia de parte de José. Pero entonces vemos que allí hay algo especial. Hay algo que sucede, y es que comienzan a implorarle a José por la vida de su hermano Benjamín. No podían regresar sin Benjamín. Y ahora vamos a responder a esa pregunta el día de hoy. Usted lo tiene en sus notas. Algunos cuando entraron les dieron estas notas. Los que están en la pantalla lo pueden ver por el internet quizás. ¿Cómo responder ante una situación mala? ¿Cómo responder ante alguna mala situación? ¿Cómo responder? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y vamos a ver algunas enseñanzas para enfrentar las malas situaciones. Enseñanzas para enfrentar las malas situaciones. ¿Están listos? Primera enseñanza: suplicar por misericordia. Debemos suplicar por misericordia. La respuesta de Judá nos muestra algunas enseñanzas muy pertinentes al encarar las malas situaciones. En este contexto, él le suplica a José por misericordia. Nosotros en nuestro contexto debemos suplicarle a Dios por su misericordia. Debemos suplicarle que actúe conforme a su misericordia y no en base a lo que nosotros merecemos. Recordemos que la misericordia es no recibir lo que merecemos, pero Dios actúa de esa manera como tal. Clamamos a Él por su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Como sus hijos, solo podemos suplicar delante de Él por su bondad, su amor y su misericordia. La palabra de Dios lo expresa claramente en el libro de Lamentaciones. Este es el libro de algunos hermanos que se lamentan bastante. Hay todo un libro de lamentaciones. Pero aquí hay una palabra de ánimo, una palabra que surge del duelo humano, de toda la condición que nosotros tenemos emocional. Surge esa palabra de esperanza. Y vaya que es menester hablar de ello el día de hoy, porque en medio de nuestra situación emocional sale esto. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué bendición es eso? Dios es un Dios misericordioso. Él es un Dios misericordioso. Notemos que dice este versículo que solo por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. De acuerdo al designio de su voluntad, no hemos sido erradicados. Por eso mandó a su Hijo Cristo a morir en la cruz por nosotros. Él es fiel. Dice la palabra: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esta mañana usted se levantó, no sé a qué hora se levantó, pero esta mañana usted se levantó y la misericordia de Dios se renovó esta mañana. Fue nueva cada mañana. ¡Qué bendición es eso! Entonces, suplicamos por su misericordia. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, siendo sumisos. No podemos suplicar por misericordia sin ser sumisos. Versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ¡ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo en contra de tu siervo, pues tú eres como Faraón. Siendo sumisos. Judá menciona dos expresiones muy importantes que demuestran una actitud de sumisión y súplica. Primero dice: Señor mío, y en segundo lugar dice: te ruego. Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo. Cuando venimos delante de Dios, expresamos delante de Él su bondad, su amor, pero clamamos por su misericordia. Y dice la palabra de Dios que su hermano le estaba diciendo: pero tú eres igual, estás al mismo nivel que Faraón. Señor, ten misericordia de mí. En nuestra vida, al enfrentar situaciones o circunstancias adversas, nosotros clamamos a Dios. Él es nuestra única fuente de esperanza certera. Judá se acercó a José reconociendo su autoridad y suplicando por su misericordia. Nosotros nos acercamos a Dios y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos da una invitación para que nosotros le busquemos y hallemos gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. El Señor quiere que busquemos su misericordia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos a Dios todos los días para buscar su misericordia? El Señor quiere que nos acerquemos a Él, que clamemos a Él, que estemos en dependencia de Él todos los días de nuestra vida. Pero debemos tener una sumisión delante de Él. No obstante, también clamamos por su misericordia, intercediendo por otros. Fíjese la narrativa bíblica, lo que dice. Versículo 19 y versículo 20 de este capítulo de Génesis 44. Dice, mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo queda de los dos hijos de su madre, y su padre lo ama. Su padre lo ama. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda que Jacob, llamado luego Israel, fue totalmente cambiado por Dios en un encuentro que tuvo con él? El Señor le dio múltiples oportunidades de acercarse a Él, y en estos momentos Judá se le presenta ¿a quién? A su hermano José, a quien había vendido totalmente, y le pide por misericordia. Judá intercedió en nombre de su padre y de su hermano Benjamín, asumiendo la responsabilidad por ellos. Como creyentes debemos también interceder por nuestros seres queridos y por aquellos que nos rodean, confiando en el poder de la oración. Él comienza a desarrollar su caso delante de José. Algunos críticos de esta narrativa y del Antiguo Testamento dicen que estas palabras de Judá en el libro de Génesis son unas palabras poéticas no encontradas en el Antiguo Testamento, que en los originales cuando tú lees esta súplica es una súplica de todo corazón. Imagínense, este hombre estaba siendo movido por la misericordia, este hombre tenía compasión y ahora quería ser sustituto de su hermano. ¡Qué bendición! Interceder por otros. Cuando estamos en necesidad, debemos interceder por otros. Recuerdo que hace poco que murió Pike Peterson. Ustedes saben del niño, el muchacho que murió de 14 años teniendo un cáncer bien atípico, bien particular, leucemia, bien escaso esos casos, valga la redundancia. Y cada vez que yo iba al hospital, había oración a las 9 de la mañana. Y recuerdo que en una ocasión, antes de que lo fuesen a desconectar en ese lunes en la mañana, fui a visitar a una hermana, no estaba allí la hermana, y me fui para allí el lobby, eran las 9. Y cuando escuché al papá de Pike orar, ese hombre me ministró mucho. Porque él comenzó a orar no solamente por su hijo, sino que comenzó a orar por todos los que estaban en el mismo piso. Te pido por esta niña, te pido por este niño, te pido por su papá. Y yo me quedé, wow. Este hombre no está en medio de su dolor, no está poniendo el enfoque en sí mismo, sino que lo está poniendo en los demás. Ahora, déjeme contextualizarlo. A su hijo lo iban a desconectar en 2 horas, menos de 2 horas. Y él está orando por otros. Porque cuando sabemos que la vida no se trata de nosotros, sino de los demás, sabemos que Dios está moviendo en nosotros. Cuando ponemos el enfoque no en nosotros, sino en los demás, Dios comienza a orar de una manera hermosa. Él hace una sanidad hermosa. Ese momento fue uno de los momentos más sagrados que yo pude experimentar en oración. Me di cuenta que un padre que está a punto de perder a su hijo está orando por otros. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso solamente lo hace el Señor. Y yo creo que en este caso, este tremendo, no es que fuera tan santo porque había vendido a su hermano, pero en este caso está intercediendo por los demás. Cuando estamos en circunstancias adversas, es importante no solamente centrarnos en nuestra necesidad, sino también en las necesidades de los demás. Cuando vemos alrededor y nos damos cuenta que los problemas de los demás también a veces pueden ser más grandes que los nuestros, nuestra perspectiva cambia. Uno puede decir, bueno, ya no estoy tan mal porque hay otros que la están pasando peor. Y yo puedo servir, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la circunstancia adversa. Dios está obrando en y a través de nuestras vidas.
Ahora, en el Antiguo Testamento está repleto de ejemplos que son un tipo de lo que sería Cristo Jesús. Él intercede al Padre por nosotros. La palabra de Dios lo dice claramente en Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sabes, el Señor Jesús está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Si hay alguien que intercede por nosotros, se llama Jesús. Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, pero resucitó y nos da a nosotros la esperanza de que en esta vida, en este inter del cronos, cuando se junta con el kairos, con el tiempo de Dios, en esa intersección, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es por Cristo y a través de Cristo que podemos vivir nuestra vida. Mateo 18:19. Nuestro Señor Jesús nos enseñó sobre el poder de la oración. Ahora, nosotros no estamos intercediendo en estos momentos simplemente por alguien, pero podemos interceder delante del trono de la gracia y también a alguien por alguien más. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, siempre me llama la atención el hacer una exégesis de este pasaje en su contexto. Y aunque no es la narrativa del día de hoy, puedo decirles que está hablando de una dependencia del Señor, de dejar nosotros nuestro egoísmo y de venir delante de Dios como pueblo y de decir, estamos de acuerdo en esto. Dos se pusieren de acuerdo, pero a veces es difícil poner a dos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Los que están casados y cansados, o los que no están casados, pero también están conflictuados. Es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? A veces es tan difícil de ponernos de acuerdo hasta para ver una simple película. Hay tantas opciones. Ahora tenemos el Netflix, el Amazon, tenemos el Hulu, tenemos el Disney. Hay tanto, ¿no? Y no, ¿qué voy a ver? Nada, es que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿No? ¿A dónde vamos a comer? No sé, están todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque es difícil ponernos de acuerdo. ¿Sí o no? Es difícil. El problema está en nuestro corazón. Segundo, de la misma manera, al estar atrapados en una mala situación, debemos encararla al persistir en medio de la prueba. Segundo aspecto, persistir en medio de la prueba. Versículo 21 dice, y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, ¿su padre qué? Morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Persistir y no desistir es fundamental al enfrentar la prueba. El persistir y no desistir es fundamental al enfrentar la prueba. Debemos persistir. Me llamó la atención la siguiente frase que leí el otro día en referencia a la persistencia. Dice lo siguiente, la persistencia puede cambiar el fracaso en logro extraordinario. La persistencia puede cambiar el fracaso en un logro extraordinario. Me llamó la atención esa frase. El problema es que en nuestros días hemos dejado de ser persistentes. Ya no deseamos ser persistentes. La sociedad no nos evoca, no nos incita, no nos anima a ser persistente. Puedes desistir porque hay muchas opciones. Desiste. No te gustó ese trabajo, ve para otro. No te gustó ese esposo, agarra otro. No te gustó, ¿verdad? La suegra, agarra otra suegra. No, así, no, esa es la sociedad donde vivimos. ¿Y por qué se rieron, hermanos? Es la verdad. Debemos ser persistentes. La persistencia es muy importante, desarrolla el carácter. De modo que en las pruebas debemos persistir. Muchas veces la oposición no quiere decir que Dios no tenga su voluntad en tu vida en referencia a ese aspecto de tu vida. Hay oposición, quizás quieres ser más comprometido y comienza la oposición. Bueno, no quiere decir, ay,
Comencé a ir a la iglesia y las cosas cambiaron. Antes no me pasaba eso, pastor. Bueno, quiere decir que ahora tú tienes que permanecer en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que estamos siendo probados en nuestra fe. Quiere decir que muchas veces las circunstancias vienen a nuestra vida para nosotros crecer espiritualmente. No simplemente los obstáculos van a ser, quizás eso es del demonio. O quizás eso no es del Señor. Bueno, la palabra de Dios siempre es el embudo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Si estamos haciendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? El seguir su palabra, el seguir su voluntad. Pero muchas veces enfrentamos oposición. ¿A cuántos les ha pasado que van a comenzar algo en la vida y enfrentan oposición? ¿Y cuántos hemos desistido de hacer algo porque decimos, ya no podemos, ya no? Yo no sirvo para eso. Y la persistencia puede cambiar el fracaso en logro extraordinario. Este hombre fue persistente en su narrativa y comienza a desarrollar su caso. Si vuestro hermano menor desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Él comienza a decirle a José, comienza a pintarle todo el cuadro. Y yo creo que José está pensando, sí, ¿cómo no? Pero José estaba liderado por Dios, haciéndolo todo lo posible. Persistir en medio de la prueba. ¿Cómo? Haciendo todo lo posible. Versículos 24 al 29. Fíjese lo que dice. Dice, aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volver a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir porque nuestro hermano tiene que ir con nosotros. Iremos, pero no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Él tenía un duelo inconcluso. Y tomáis también a este delante de mí, y si le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Se imagina usted? Yo quiero que usted se imagine a Jacob, ya viejito, ¿no? Se imagine a Jacob, a Israel, ya viejito, y le está diciendo a ellos, si ustedes se llevan a este, todavía no me recupero del otro. Tenía un duelo porque no supo, le trajeron las túnicas ahí medio pintadas y le dijeron, ya no llegó su hijo. ¿Qué fue eso? Un duelo inconcluso. Él todavía estaba esperando, me dijeron que lo despedazaron, y ahora si este que me queda se va también, yo me voy con él. Wow, qué difícil. No sé si usted ha conocido a personas que el duelo se los ha llevado literalmente a la muerte. Es difícil. Y él lo está diciendo aquí. Pero estos hermanos están haciendo todo lo posible. Los hermanos de José hicieron todo lo posible por cumplir con las exigencias de José y proteger a su hermano menor, Benjamín. En tiempos de adversidad debemos perseverar y esforzarnos por hacer lo correcto, confiando en que Dios proveerá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus misericordias en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, ¿qué? 4 ¿qué? 4:19, gracias. Hay unas hermanas de Berea por aquí. Eso, después de Filipenses 4:13 viene eso en unos versículos más adelante. Él suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte. El Señor está ahí. Haced todo lo posible. Cuando estamos en medio de dificultad, debemos hacer todo lo posible. Si llega una mala situación, si vas mal en el matrimonio, ve a consejería, ve a Marriage Court. Haz todo lo posible. Si estás mal en el trabajo y no le sabes a algo, pues aprende, haz todo lo posible. Si te dan una mala quizás noticia de alguna enfermedad, haz todo lo posible. Todo lo que esté a tu alcance, haz todo lo posible. Confía en el Señor puede sanar, pero también ve al doctor. Si estás mal emocionalmente, ve al consejero, ve al psicólogo, por favor, haznos un favor. Si estás en algo, haz todo lo posible y déjale al Señor que haga lo imposible. El problema es que nosotros a veces no hacemos ni lo posible. ¿Qué ha hecho usted? Pues nada. Hermano, yo quiero que cambie esta situación. Pues no. ¿Me siento mal? Pues sí. ¿Y qué ha hecho? Pues nada. ¿Y el otro año qué ha hecho? Pues nada. Pues no va a cambiar. Pues nada. No va a cambiar nada. Porque no lo hacemos, hermanos.
Tenemos que hacer todo lo posible. Ahora, hay veces que no hay fuerzas y alguien tiene que ayudarte. Hay veces que hay alguien que tiene que interceder por ti. Todos necesitamos a un Bernabé en la vida a veces. Y oramos por esos Bernabés, que se levante y le diga, no vas tú, pero yo voy contigo. Sabes que no puedes tú hablar, pero yo hablo por ti. Vamos, 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 vamos. Si tú no tienes esa necesidad, hay alguien más que te necesita a ti. Pero Dios te puede usar en medio de la adversidad. Nosotros hacemos todo lo posible. Nosotros no nos quedamos nada más así con la parálisis del análisis, como decía la semana pasada. A veces tenemos eso, ¿no? Esos pensamientos intrusivos llegan a nuestra mente y no nos dejan seguir adelante. Hacer todo lo posible. Y por eso, haciendo todo lo posible, el Señor nos ayuda. El objetivo específico de estos hombres era poder presentar el caso, y Judá lo está presentando, haciendo todo lo posible, asumiendo los riesgos necesarios. Versículo 30 y 31 del capítulo 44 dice, ahora pues, fíjese, se pone bueno, dice, ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, es decir, de mi papá, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Yo lo voy a matar, le está diciendo. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. En nuestra fe, hay veces que debemos asumir riesgos. Y los sacrificios personales por el bienestar de otros, confiando en la providencia de Dios. Este hombre estaba asumiendo sacrificios personales. A veces para avanzar debemos asumir riesgos inteligentes, calculados en lo que más se pueda, que nos desafíen a superar los límites y a aprender y a crecer y a descubrir nuevas capacidades y fortalezas que no sabíamos que poseíamos. Pero el Señor nos ayuda. En última instancia nos permite responder de manera proactiva y constructiva hacia posibles soluciones, hermanos, queridos y queridas. Debemos asumir riesgos, tomar riesgos en la fe, no nada más en sus fuerzas. ¿A cuánto les gusta tomar riesgos de repente? ¿Hay uno que otro que le gusta arriesgarse? Sí. Usualmente son los emprendedores, ¿no? Son los que van primero, son los visionarios. 30% del mundo es así, nada más. El otro 70% son como yo, que no nos gusta tomar muchos riesgos, que pensamos en todo y lo calculamos y decimos ya, ahí va. ¿Cuántos son como yo? El 70%. Que no tomamos tanto riesgo y los demás no saben dónde están. El Señor los bendiga, les dé sabiduría. No sé para dónde voy, está peor. Pero la verdad es que no nos gusta asumir los riesgos. No nos gusta asumir los riesgos. A veces es difícil asumir los riesgos. No nos gusta. Preferimos que otros asuman los riesgos y nosotros poder aprender de los riesgos de los demás. Eso es buena lección. Ese es el mejor aprendizaje, aprender de los errores de los demás. No nos cuesta nada. ¿No te gusta eso? Aprende de los errores de los demás porque no te cuesta nada a ti. Pero cuando es para nosotros es difícil. Este hombre asumió el riesgo y dijo, pues yo le voy a decir, voy a plantear mi caso y delante de José yo sé que voy a asumir ese riesgo. Enfrentemos nuestros miedos, como dice una frase, y podremos enfrentar el mundo. El problema más grande es que no enfrentamos nuestros propios miedos. Y a veces tenemos tanto miedo y no enfrentamos ni hacemos nada. La parálisis otra vez. Es lo más horrible. El peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Nosotros mismos. ¿Sabe cuál es su peor enemigo? Usted mismo. Usted se habla en la mañana, se habla en la noche, se habla al mediodía. Usted se dice palabras lindas, palabras grotescas. Y el Señor te dice, yo no te he dicho eso, pero no, Señor, pero yo me lo digo a mí. ¿Qué es lo que dice la palabra a nosotros? Es lo que dice la Sagrada Escritura. Asumir los riesgos inteligentes y calculados. Tercero, asumir los roles necesarios. Asumir los roles necesarios. Cuando estamos en situaciones difíciles, debemos asumir los roles necesarios. Versículos 32 al 34, capítulo 44 de Génesis. Judá se ofreció como garantía personal en lugar de su hermano, mostrando disposición al asumir riesgos para proteger y proveer para su familia. ¿Y cómo lo hizo? Hay dos principios de cómo lo hizo. Lo primero es sacrificándose personalmente. Hay un sacrificio personal. El versículo 32 dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos.
sacrificio personal. Aquí hay personas que se sacrifican todos los días por su familia. Hay mamás solteras, padres solteros, padre y madre que está acá, abuela, tío, tía, personas que están acá que se sacrifican por su familia. Hay héroes aquí de la fe también. Pero ¿qué cuando no nos podemos levantar en la mañana? ¿Qué cuando no podemos tener fuerzas? ¿Qué cuando no podemos sacrificarnos nosotros? Alguien más se sacrifica por nosotros. Amén. Alguien más se sacrifica por nosotros. Así que sacrificarse personalmente al enfrentar malas situaciones es un acto de generosidad y amor incondicional hacia los demás. Cuando usted ve a la mamá que es la primera que se levanta y la última que se acuesta, o al papá, cuando usted ve que hay un sacrificio personal, nada de eso es en vano. Amén. Lo verá alguien, el Señor lo ve. Los sacrificios, porque es difícil sacrificarse. Es difícil sacrificarse, pero Dios ve los sacrificios y delante de Él no son en vano. Segundo, velando por el bienestar de los demás. Versículo 34 dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre, le dice él. Velando por el bienestar de los demás. Alguien dijo, ama a tus enemigos. ¿Te suena la idea? Jesús le dice, tú dices que amas a tu prójimo. De cierto os digo, ama a tus enemigos. Y los demás se quedaron como, ese rabí es diferente. No, ahí ya no me gustó. Amar al enemigo, no, eso no va de acuerdo a los otros rabíes del momento. El Señor nos dice que debemos velar por el bienestar de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, la kenosis del Evangelio. Nos habla del ejemplo de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y dice así la palabra del Señor, al velar por el bienestar de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bien de los otros. ¿Se imagina una vida así? Que todo mundo vele por el bien de los demás. Eso debe ser la iglesia, pero a veces no somos así. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la antítesis del egoísmo. ¿Cómo es que nosotros podemos sacrificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es que nosotros vamos a ver por el bien de los demás? Que los demás estén bien, pero yo soy el último. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. La matemática de Jesús es diferente. El primero es el último y el último es el primero. En la matemática, en la ética radical de Jesús es totalmente diferente. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo todo por amor a nosotros. Jesús, amén. Él lo hizo por nosotros. La aplicación es la siguiente, queridos y queridas. Al enfrentar una mala situación, aquí está el axioma: clama a Dios. Clamemos a Dios. El Salmo 61, 1 y 2 dice, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Clama a Dios. Cuando estemos en situaciones difíciles, clamemos a Dios. Él es nuestra fuente de esperanza. Amén. Podemos clamar a Él en los momentos de aflicción, podemos venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Cuando estamos en situaciones difíciles, clamamos y adoramos el nombre de Dios. Segundo, confía en Dios. Marcos 11 del 22 al 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él.
El Señor quiere que nosotros confiemos en su beneplácito. Él quiere que confiemos en Él en todo momento. Y tercero, espera en el poder de Dios. Me fascina este pasaje de las Escrituras, subráyalo, te lo regalo ahí de parte de la palabra de Dios. Uno de los versículos famosísimos del Antiguo Testamento del profeta Isaías, inspirado por Dios, Isaías 40:31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro sustituto. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La pregunta del día de hoy es: ¿dejarás que Él tome tus cargas y el control de tu vida hoy? Ponte sobre tus pies en esta tarde. El Señor está aquí, ¿cuántos lo creen? Yo no sé cómo tú estés el día de hoy, pero yo sé que todos estamos atrapados en algo emocional, en algo físico, quizás una enfermedad, en algo espiritual, en algo relacional, en algo financiero. Hay algo en lo cual estamos atrapados. Quizás hay una situación difícil y lo que podemos venir el día de hoy es decirle: Señor, yo clamo a ti, yo confío en ti y yo espero en ti. Podemos clamar a Dios por misericordia. El Señor es misericordioso. Yo he clamado a Dios en momentos de misericordia: Señor, dame misericordia, Señor, extiende tu cetro de misericordia. Recuerdo a Gustavo, un hombre que había cometido muchos errores y fue puesto en la cárcel, hijo de una hermana, y lo digo porque me dieron el aval de comentar ese testimonio en cualquier momento. Él estuvo en la cárcel y fue de esos jóvenes que llevaban a mi oficina para que el pastor hablara con el joven. Nunca agarró el consejo. Pero siempre que venía terminábamos y me decía él: "Give me 5, pastor, until the next time I see you." Y lo hacía sarcásticamente, se reía y le decía: "Yeah, I will see you." Pasaron unos días y meses y años y este Gustavo creció, se hizo adulto y en una de sus andanzas cayó en la cárcel. Y recibo un correo, porque las iglesias bautistas siempre las googlean y dicen: ahí está la dirección. Y me escribió una carta desde la prisión. Interesante. La abro y era Gustavo. Y yo digo: Gustavo. Y yo estoy leyendo a Gustavo y me comienza a poner, yo dije: ¿Qué Gustavo es este? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Un bosquejo de 6 puntos. El sexto punto lo puedo compartir. Me dijo: perdón por no prestarle atención, pero Dios me ha perdonado. Y quería escribirle estas líneas: Dios es misericordioso. Lo he aprendido. Caí ahí en mi silla, me puse a orar. La misericordia de Dios se ha extendido sobre mí, me dijo, y ahora yo creo en Jesús. Tú no tienes que caer en la cárcel. No tengo que ir en 5 o 10 años a visitarte, por favor. Pero hay prisiones espirituales y emocionales que nosotros tenemos el día de hoy, de las cuales Dios quiere librarte. Dios es misericordioso y Él está aquí el día de hoy. No te vayas sin que Dios ministre tu corazón. La primera invitación es para todos aquellos que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si no has recibido a Cristo,
tú puedes venir a Jesús por fe y puedes decir: Señor Jesús, te necesito. Toma mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo, quiero amarte, obedecerte. Quiero ser tu hija, oh Dios, quiero seguirte. Ayúdame. Lo pido en fe, en Cristo Jesús. Amén.